Mi hijo me señaló ante la recepcionista y dijo: «Es la niñera de mis hijos, no mi mamá. Soy Amalia Torres, viuda de 68 años, y mi hijo acababa de olvidar quién fundó la silla donde él se sienta». El aire del salón era denso, olía a perfume caro y a comida que se enfría rápido. Mi hijo, Ricardo, me había insistido durante semanas para que viniera a esta fiesta. «Mamá, es la noche más importante del año», me dijo. «Quiero que veas lo que he construido». Yo prefería quedarme en casa, la verdad. A mi edad, estas fiestas llenas de ruido y gente que no conozco solo me cansan los huesos. Pero por un hijo, una madre hace cualquier cosa, o eso creía yo. Mi difunto esposo, Esteban, y yo habíamos fundado esta empresa, Técnicas Industriales Solís. La fundamos con las monedas que ahorramos de nuestro matrimonio y con el sudor de su frente y la administración de la mía. Yo llevaba los libros, yo negociaba con los proveedores, yo calmaba a los bancos. Esteban era el genio técnico. Cuando él faltó, hace ya 10 años, Ricardo estaba recién salido de la universidad, lleno de ideas nuevas y con muchas ganas de tomar el control. Yo, con el corazón roto por el luto, pensé que era lo correcto. «Es tu legado, mijo», le dije, y le cedí el puesto de director general. Yo me quedé con mis acciones, claro está, una buena cantidad, pero me retiré. Quería ser abuela, no directora. Quería hornear galletas, no pelear contratos. Y Ricardo voló, pero voló demasiado alto y demasiado rápido. Se casó con Mónica, una mujer que mide el valor de las personas por la marca de sus zapatos. Tuvieron 2 hijos, mis nietos adorados, Mateo y Sofía. Y yo, feliz de la vida, me convertí en la cuidadora principal. Ricardo y Mónica trabajan hasta tarde, tienen eventos, tienen compromisos. Y yo, que vivo cerca, estoy siempre allí. Les hago la comida, les ayudo con las tareas, les cuento las historias de su abuelo. Por eso, cuando Ricardo me pidió que viniera, acepté. Me puse mi mejor vestido, uno de color azul oscuro, sencillo pero de buena tela. Me arreglé el cabello cano en el moño de siempre. No quería desentonar. Llegamos al hotel, un lugar que brilla tanto que lastima los ojos. Ricardo iba nervioso, saludando a todo el mundo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Buenas noches, doctor Ricardo». «Qué gusto, ingeniero». Él inflaba el pecho. Yo caminaba 2 pasos detrás de él. Llegamos a la mesa de registro. Una muchacha muy joven, con una tableta en la mano, nos sonrió. «Doctor Ricardo, bienvenido, qué gusto tenerlo. ¿Y su esposa, la señora Mónica?» Ricardo miró a los lados como asegurándose de quién escuchaba. «Mónica está adentro, saludando a unos clientes. Ella es Amalia». La muchacha me miró, esperando que Ricardo terminara la presentación. Y entonces, él lo soltó. «Es la niñera de mis hijos». Hizo una pausa y añadió, casi en un susurro, pero un susurro que me taladró los oídos: «No mi mamá». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. El calor de la vergüenza me subió por el cuello hasta las orejas. ¿La niñera? Después de dedicar mi vida entera a él, a sus hijos, a la empresa que paga por toda esta fiesta, ¿soy la niñera? La recepcionista parpadeó, confundida. Me miró a mí, luego a él. Seguramente no entendía por qué un director traería a la niñera a la fiesta de gala de la empresa. Ricardo, sin mirarme, me dio una palmada en el brazo. «Amalia, ¿por qué no buscas un lugar? Yo tengo que ir a saludar a la gente del sindicato. No te vayas a perder». Se fue. Simplemente se dio la vuelta y me dejó allí, parada en la entrada, sintiéndome la cosa más insignificante del mundo. «Cría cuervos y te sacarán los ojos», decía mi abuela. Y cuánta razón tenía. Respiré hondo. No iba a llorar. No les iba a dar el gusto. Enderecé la espalda. Vi un rincón, alejado del ruido, donde habían puesto unas sillas de más, casi escondidas junto al pasillo que llevaba a los baños. Era un lugar perfecto para alguien invisible. Caminé con la dignidad que me quedaba y me senté. Y entonces sonreí. Sí, sonreí. Porque mientras me sentaba, vi algo que Ricardo, en su ceguera de nuevo rico, no había visto. En la mesa principal, en el centro del salón, estaba don Armando Fuentes. Armando fue el mejor amigo de mi esposo, el cofundador de la empresa. Él fue quien confió en nosotros cuando no éramos nadie. Cuando Esteban murió y yo le di la dirección a Ricardo,
Armando se quedó como presidente del consejo. Él es el verdadero dueño del circo. Ricardo es solo el director de la pista. Armando es un hombre de la vieja escuela. Un hombre que valora la lealtad y la familia por encima de todo. Es el padrino de Ricardo. Desde mi silla junto al baño, vi a Ricardo acercarse a Armando. Vi cómo le daba un abrazo falso, cómo reía demasiado fuerte. Vi a don Armando mirarlo con una cara seria, casi triste. Y entonces, don Armando levantó la vista. Sus ojos barrieron el salón, buscándome. Me encontró. Me vio allí, arrinconada junto a los baños. Vio la escena completa. Nuestras miradas se cruzaron. Yo mantuve mi sonrisa. Él no sonrió. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Vi la rabia justa en sus ojos. Él sabía quién era yo. Él sabía lo que yo significaba para esa empresa. Ricardo, ajeno a todo, seguía hablando, gesticulando, tratando de impresionar al hombre que ya lo había visto todo. Mi hijo pensaba que esta noche era su coronación. Don Armando apartó la mirada de mí y la fijó en Ricardo. Luego, lentamente, sacó su teléfono del bolsillo. Yo acomodé mi bolso en mi regazo. La música estaba fuerte, pero en mi rincón se sentía una calma extraña. Yo era la niñera, la invisible, la que no importaba. Pero vi el momento exacto en que el teléfono de Ricardo vibró en su bolsillo. Lo vi sacarlo, mirar la pantalla y palidecer. Era su jefe. Don Armando, a 10 metros de distancia, lo estaba llamando. Ricardo levantó la cabeza, confundido, y miró a don Armando. El jefe solo hizo un gesto con la cabeza, señalando la salida. La sonrisa se me hizo un poco más grande. Mi hijo me había humillado para ganar puntos en una fiesta, pero acababa de aprender que en la vida, como en los negocios, nunca debes olvidar quién te abrió la puerta. Y yo tenía la llave maestra. Vi a Ricardo caminar como un autómata detrás de don Armando. Iba pálido, como si le hubieran bajado la presión de golpe. Mi hijo, el gran doctor Ricardo, parecía un niño al que acaban de descubrir haciendo una travesura. Don Armando, en cambio, caminaba con esa calma que solo dan los años y la conciencia tranquila. Se alejaron hacia una terraza acristalada, y aunque no podía oír lo que decían, veía las manos de Armando moverse, no con furia, sino con una precisión de cirujano. Ricardo apenas se movía, solo asentía. El que la debe, la teme, y mi hijo en ese momento temía mucho. Mi nuera, Mónica, sí me vio. Estaba al otro lado del salón, sosteniendo una copa de champán que parecía parte de su mano. Sus ojos me escanearon desde mi rincón junto al baño y vi en su mirada una molestia, una irritación. No era lástima, era fastidio. Para ella, mi presencia era una mancha en su noche perfecta, una nota discordante en su sinfonía de apariencias. Ella no vio la humillación, solo vio el inconveniente. Vio a su suegra, la que cuida a sus hijos, sentada fuera de lugar. Su mirada decía: «Ya te dije, Ricardo, que no era buena idea traerla». Luego, su atención se centró en su marido, que estaba siendo regañado por el jefe, y su fastidio se convirtió en rabia. Sin duda, pensaba que yo era la causa de ese problema. Me acomodé en la silla. El asiento era duro, pero yo he aguantado cosas peores. Cerré los ojos un segundo. La niñera. La palabra rebotaba en mi cabeza. Qué fácil olvidan. Qué rápido se acostumbran a lo bueno. Dejaron de verme como Amalia Torres, la viuda de Solís, la cofundadora. Dejaron de verme como la mujer que negoció personalmente con don Armando el porcentaje de acciones que nos permitiría controlar la empresa cuando mi Esteban, que en paz descanse, solo quería vender después de un mal año. Mi poder no estaba en un título brillante como el de Dr. Ricardo. Mi poder estaba oculto, silencioso. Mi poder estaba en el 40% de las acciones de Técnicas Industriales Solís que estaban a mi nombre. Un 40% que, sumado al 30% de mi compadre Armando, nos daba el control absoluto. Ricardo, mi brillante hijo, tenía un 5% que su padre le regaló al graduarse, y actuaba como si fuera el dueño del mundo. Él dirigía el día a día. Sí, yo se lo había permitido. Yo di un paso al costado por la paz de la familia, por ver crecer a mis nietos. Creí que estaba haciendo lo correcto. Me han subestimado por tanto tiempo que ya se les hizo costumbre. Mónica, especialmente. Recuerdo la semana pasada. Yo estaba en la cocina de su casa.
preparando el arroz con pollo que tanto le gusta a Mateo, mi nieto. Mónica entró, hablando por su teléfono celular, discutiendo sobre los colores de unas cortinas. Me vio, pero no me vio. Siguió hablando, y sin dejar de mirar su teléfono, me extendió su taza de café vacía, sin decir por favor, sin decir gracias, esperando que yo, la niñera, entendiera que debía ir a la cocina a rellenársela. Y lo peor es que lo hice. Lo hice para no causarle un disgusto a Ricardo, para que el ambiente no se pusiera tenso para mis nietos. Ay, Amalia, gracias, me dice a veces cuando le resuelvo un problema. No sé qué haríamos sin ti, pero lo dice como quien le agradece a la cafetera por funcionar bien en la mañana. Es un agradecimiento al servicio, no a la persona. Ellos ven a una viejita. Ven a una mujer que se viste sencillo, que no usa joyas llamativas, que prefiere el olor a cilantro al perfume francés. Ven a una abuela que sirve para cambiar pañales y hacer sopas. No ven a la mujer que, en el 98, cuando la crisis casi nos lleva por delante, se sentó frente a 3 banqueros de traje gris y les dijo: «Ustedes no entienden el negocio. Denme 6 meses, o ejecuten la garantía y quédense con una fábrica llena de fierros que no saben cómo usar». Me dieron los 6 meses, y salimos adelante. Ricardo estaba en la secundaria en ese entonces, preocupado por sus primeras novias. Un mesero pasó, esta vez sí me vio. Llevaba una bandeja de bocadillos. Eran cosas raras, pequeñas y con muchas hierbas encima. «¿Gusta uno, señora?», me dijo con amabilidad. «No, gracias, mijo». «Estoy esperando», le respondí con una sonrisa. El muchacho asintió y siguió. Ellos, los de afuera, me ven sentada junto al baño. Me ven pequeña, arrinconada, invisible. La pobre madre o la niñera a la que trajeron por lástima. Lo que ellos no saben es que yo no estoy en un rincón. Yo estoy en el puesto de vigilancia perfecto. Desde aquí lo veo todo. Veo las alianzas, veo las miradas falsas, veo quién bebe más de la cuenta. Y veo a mi nuera, que ahora caminaba hacia mí. Mónica se paró frente a mí. Su vestido brillaba tanto que tuve que entrecerrar los ojos. Olía a un jardín entero. «Amalia», dijo, y ni siquiera intentó bajar la voz. «¿Está cómoda? No es el mejor lugar, ¿verdad?». Había un filo en su voz, una burla mal disimulada. «Estoy perfectamente, Mónica. Muchas gracias por preocuparte», le dije, mirándola directo a los ojos. «La silla es algo dura, pero la vista es muy educativa». Ella frunció el ceño. No entendió la indirecta. «Ricardo no debió traerla», soltó, como si yo fuera sorda. «Esto no es un ambiente para... Bueno, usted sabe. Él ya tiene suficientes problemas con Armando como para que además usted esté aquí, causando una distracción». ¿Yo? ¿Una distracción? Sentí la sangre hervir, pero mantuve la calma. Perro que ladra, no muerde. «Yo no he causado nada, Mónica. Vine porque mi hijo me lo pidió. El mismo hijo que, por cierto, ahora mismo está recibiendo la llamada de atención de su vida. Y no por mi culpa». «Ah, ¿no? Armando no le quitaba los ojos de encima a usted cuando estaba en la entrada. Lo puso en evidencia», siseó. «Yo no le pedí que me mirara. Algunas personas, Mónica, simplemente saben reconocer el valor de las cosas. Otras, no». Ella abrió la boca para responder, pero justo en ese momento, Ricardo y Armando regresaban. La cara de Ricardo era un poema. Estaba pálido, pero también rojo de la vergüenza. Don Armando caminaba a su lado, con una mano en su hombro. Pero no era un gesto de apoyo, era un gesto de control. Y entonces sucedió lo que Mónica tanto temía. Don Armando me vio a Mónica parada frente a mí como una inquisidora. Y en lugar de seguir hacia la mesa principal, cambió de rumbo. Se dirigió directo a nuestro rincón junto al baño. «Amalia, querida», dijo don Armando, con una voz lo suficientemente alta para que los que estaban cerca escucharan. Su voz era un bálsamo de respeto. Ignoró por completo a Mónica. Se acercó a mí, tomó mi mano, esa mano que había cocinado y limpiado tanto, y la besó. «Qué gusto verla, comadre. No sabe la falta que nos hace en el consejo. Estas fiestas no son lo mismo sin usted». Mónica se quedó helada. Vi cómo su copa temblaba. «Ricardo», dijo Armando sin soltar mi mano, «¿no me dijiste que tu madre nos honraría con su presencia? ¿Y la tienes aquí escondida? Por favor, hijo, ¿dónde están tus modales?». Ricardo tragó saliva.
Don Armando, yo pensé que ella estaría más cómoda aquí, lejos del ruido. Tonterías, lo cortó Armando. Amalia es la dueña de esta fiesta tanto como yo. Más, diría yo. Se giró, buscó a un mesero. Joven, tráigame una silla. No, mejor, Amalia, por favor, acompáñeme. Se puso a mi lado, me ofreció su brazo, como un caballero antiguo. Usted no se sienta junto al baño. Usted se sienta conmigo, en la mesa principal, donde siempre debió estar. Me levanté despacio, sintiendo cada mirada en la nuca. Alicé mi vestido azul. Puse mi mano en el brazo de don Armando. Ricardo y Mónica nos miraban como si hubieran visto un fantasma. La niñera iba a sentarse en la mesa de honor. Mi plan inicial era solo observar, esperar. Pero Armando acababa de cambiar el juego. Él había disparado el primer cañonazo. Mientras caminábamos por el centro del salón, sentí el poder de la verdad. No es un poder ruidoso, es un poder sólido, como una piedra antigua. Mi hijo me había presentado como la sirvienta y el verdadero jefe me estaba presentando como la reina. Armando me acomodó en la silla junto a la suya, a la derecha. Un lugar de honor. La música seguía sonando, pero el murmullo del salón había cambiado. Ya no era una fiesta, era un teatro, y el segundo acto acababa de comenzar. Sentarme en esa mesa fue como echarle sal a un caracol. Vi cómo mi nuera, Mónica, apretaba la servilleta en su regazo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ricardo, a mi otro lado, no se atrevía a mirarme. Se quedó rígido, con la vista fija en el plato vacío que tenía enfrente. Don Armando, a mi derecha, me sirvió un poco de agua con la calma de un rey. El que calla, otorga, dicen. Pero en esa mesa, el que callaba era porque no podía hablar de la pura rabia o de la pura vergüenza. «Amalia, qué gusto», dijo Armando, ignorando la tensión que se podía cortar con un cuchillo. «¿Te acuerdas de nuestra primera gran cena de empresa? Fue en El Pollo Sabroso de la esquina, y Esteban, que en paz descanse, se manchó la única corbata que tenía». Me reí, una risa suave que salió del alma. «Claro que me acuerdo, compadre. Y me acuerdo que tú te comiste 3 porciones de papas fritas y luego dijiste que la crisis te quitaba el hambre». La conversación fluyó entre nosotros dos como un río tranquilo. Hablamos de los viejos tiempos. No lo hicimos para presumir, lo hicimos para recordar. Hablamos de cuando los camiones no arrancaban, de la vez que tuvimos que usar los ahorros de la primera comunión de Ricardo para pagar la nómina. Hablamos de Esteban, de su genio, de sus miedos y de sus triunfos. Y con cada recuerdo, Ricardo y Mónica se hacían más pequeños en sus sillas. Este era mi primer movimiento. No necesitaba gritarles, no necesitaba recordarles que yo era la dueña de casi la mitad de la empresa. Solo necesitaba recordarles que yo estuve allí. Mi presencia y mis recuerdos eran la prueba viva de que la historia que ellos contaban, la de Ricardo el genio solitario, era un cuento de papel. Mónica no lo aguantó. Ella vive de las apariencias, y sus apariencias se estaban desmoronando. «Armando, qué interesante», dijo, con una voz que sonaba a vidrio molido. «Pero deberías pedirle a Ricardo que te cuente sobre el nuevo contrato con los alemanes. Es multimillonario». Ricardo lo cerró él solo. Armando la miró. Fue una mirada lenta, paciente. Tomó un sorbo de vino. «Ah, sí, el contrato alemán. Un buen contrato. Muy parecido al que cerramos en el 98 con los japoneses, ¿verdad, Amalia? Ese sí que fue difícil. Tuvimos que aprender a decir buenos días en japonés y a beber ese té que sabía a pasto», añadí sonriendo. «Pero lo logramos, sin traductores y sin cenas de lujo, solo con números claros y un buen producto». Esteban trabajó 3 noches seguidas para ajustar los planos. La cara de Mónica se puso roja. Fue un golpe maestro, y ni siquiera fue mío, fue de Armando. Él estaba jugando conmigo. Estaba demostrando que todo lo nuevo que Ricardo hacía, nosotros ya lo habíamos hecho, y con menos recursos. Ricardo, por fin, habló. «Mamá, don Armando, eran otros tiempos. Ahora el mercado es global, es más complejo. Lo de los alemanes fue un buen trabajo, mijo», lo interrumpí, pero con suavidad. Puse mi mano sobre la suya, sobre el mantel. Su mano estaba fría y húmeda. «Nadie dice que no trabajes duro, pero nunca te olvides, Ricardo, que estás construyendo en un terreno que tu padre y yo limpiamos a mano, con machete y sudor.
Mi hijo me miró. Por un segundo, vi al niño que fue. Vi al muchacho que venía a mí con la rodilla raspada, pero duró poco. La sombra de Mónica era demasiado larga. Sí, mamá, dijo y retiró la mano. Como digas. La confusión era total. La gente de las otras mesas nos miraba. Veían a la viejita del rincón de los baños sentada ahora entre los dos hombres más poderosos de la empresa. Veían a la esposa trofeo, Mónica, incapaz de controlar la conversación. Veían al joven director, el doctor Ricardo, reducido a un simple mijo. Un gerente viejo, Benito, uno de los que Esteban contrató, se acercó a la mesa. Traía una copa en la mano y una sonrisa nerviosa. Don Armando, doña Amalia, qué milagro verla. Qué guapa está usted. Mónica hizo un gesto para despedirlo, como quien espanta una mosca. Benito, estamos en medio de la cena. Pero Armando levantó la mano. No, Benito es de la casa. Benito, ¿cuántos años ya con nosotros? 32, don Armando. Empecé en el taller con don Esteban. Y doña Amalia era la que nos pagaba. Y a veces nos fiaba de su propia bolsa cuando las cosas se ponían feas. Benito, por favor, dijo Ricardo mortificado. ¿Qué cosas dice? La empresa siempre ha sido solvente. Ahora lo es, doctor, dijo Benito sin miedo. Pero hubo un tiempo, cuando usted estaba en el colegio, que doña Amalia vendió sus propias joyas, las de su boda, para que tuviéramos pavo en Navidad. Eso no se olvida. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Yo había olvidado eso. Era verdad. Un collar de perlas y unos aretes de oro. Los vendí sin decirle nada a Esteban. Miré a Ricardo. Él no sabía esa historia. Mónica me miraba con los ojos desorbitados, como si acabara de confesar un crimen. Benito, gracias por recordárnoslo, dijo Armando con la voz un poco ronca. Esa es la clase de lealtad sobre la que se construyó esta empresa. Benito asintió, hizo una pequeña venia y se fue. El ambiente estaba cargado. La cena siguió, pero nadie comía. Ricardo y Mónica habían perdido el apetito. Se miraban entre ellos, teniendo una conversación silenciosa. Podía leerles la mente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos la tratan como a una reina? ¿Qué sabe ella que no sepamos? Habían pasado años, décadas, viéndome como la sombra de Esteban, luego como la madre de Ricardo, y finalmente, como la abuela de Mateo y Sofía, la niñera. Se olvidaron de Amalia. Se olvidaron de la mujer que firmaba los cheques y que vendió sus joyas. Y entonces llegó el momento de los discursos. El maestro de ceremonias, un hombre joven con un traje demasiado brillante, subió al escenario. Y ahora, el momento que todos esperamos, las palabras de nuestro visionario, el hombre que ha llevado a Técnicas Industriales Solís a nuevos horizontes internacionales. Un aplauso para el doctor Ricardo Solís Torres. Hubo un aplauso, claro, pero fue más débil que otros años. La gente estaba confundida. La historia de Benito había circulado por el salón como pólvora. Ricardo se levantó, se arregló el nudo de la corbata, tomó sus tarjetas, se acercó al micrófono. Buenas noches, gracias, es un honor. Habló de cifras, habló de crecimiento, habló de sinergias y proyecciones. Hablaba, pero nadie escuchaba. La gente me miraba a mí, miraban a Armando. Ricardo lo notó. Su voz empezó a flaquear. El discurso que había preparado, el de su gran triunfo, sonaba vacío, sonaba falso. Cuando terminó, el aplauso fue por pura educación. Gracias, doctor, dijo el maestro de ceremonias. Y ahora unas palabras del pilar de esta compañía, el presidente de nuestro consejo, don Armando Fuentes. Armando se levantó. No llevó tarjetas. Caminó al atril y ajustó el micrófono. Buenas noches. Qué fiesta tan bonita. Veo muchas caras nuevas y algunas caras viejas, como la de Benito, que me da gusto ver. Hubo risas. Ricardo habló de números, y los números son buenos. Pero esta noche yo no quiero hablar de números. Quiero hablar de cimientos. Esta empresa no se fundó en una hoja de cálculo. Se fundó en un taller polvoso, con dos hombres que eran hermanos, Esteban Solís y este servidor. Y se fundó con el cerebro de una mujer que mantenía a esos dos soñadores con los pies en la tierra. Armando me miró. Esta noche tenemos el honor inmenso y la vergüenza de no haberla honrado antes,
de tener con nosotros a la cofundadora de esta empresa, la mujer que fue el primer gerente de finanzas, la primera jefa de recursos humanos y la primera que creyó en nosotros, la viuda de mi compadre Esteban, la señora Amalia Torres, viuda de Solís. El salón se quedó mudo. No era el aplauso para el jefe, era el silencio del asombro. «Amalia, por favor», dijo Armando, «ponte de pie, deja que te vean». Me temblaban las rodillas, pero me levanté, y el salón estalló. No fue un aplauso educado, fue una ovación. La gente se puso de pie, los viejos, como Benito, lloraban. Los nuevos, los que solo conocían al doctor Ricardo, aplaudían a la leyenda que les acababan de descubrir. Vi la cara de mi hijo, estaba blanco como el mantel. Mónica se había agachado a recoger una servilleta que no se le había caído, solo para no tener que mirar. Era el momento cumbre, era la humillación pública, pero no la mía, era la de ellos. Ricardo me había presentado como la niñera ante una recepcionista. Armando me estaba presentando como la fundadora ante toda la compañía. «Amalia», dijo Armando, «por favor, dinos unas palabras». El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «Tranquila, Amalia, has negociado con bancos. Esto no es nada». Caminé hacia el atril. Ricardo tuvo que hacerse a un lado para dejarme pasar. No me miró. Toqué la madera del atril. Era sólida. Respiré hondo. No necesitaba micrófono, pero lo usé. «Buenas noches», dije. Mi voz sonó firme. Don Armando exagera. Él siempre ha sido muy generoso. Yo no soy mujer de discursos. Soy mujer de cocina, de números, de familia. Miré al salón. Vi a Benito que me sonreía. Mi esposo Esteban, que Dios lo tenga en su gloria, siempre decía que una empresa es como un árbol. Necesita raíces fuertes para dar buenos frutos. Armando y él eran las raíces. Yo solo era el agua, la que se asegura de que las raíces beban, de que el árbol no se seque. Hice una pausa. He estado un poco alejada, cuidando otros jardines, dije, pensando en mis nietos. Me dediqué a ser abuela, y es el mejor trabajo del mundo. Pero una nunca deja de ser lo que es. Y yo soy, antes que nada, la socia de Esteban Solís, y soy la guardiana de su legado. Y entonces miré a mi hijo, directo a los ojos. Veo el trabajo de mi hijo Ricardo. Veo esta fiesta. Veo los trajes caros, la comida lujosa. Y es bonito, es el fruto. Pero le quiero recordar algo, no solo a él, sino a todos ustedes. Los frutos, si no se cuidan, se pudren. Y si te olvidas de regar las raíces, el árbol entero se muere. Silencio. Yo ya estoy vieja, pero mi memoria está perfecta. Y mis acciones, dije, y sonreí. Mis acciones valen mucho. Gracias por la comida. Estaba muy rica. Me di la vuelta y regresé a mi asiento. La ovación fue tan fuerte que casi rompe los vidrios. Ricardo y Mónica estaban paralizados. No era una confrontación indirecta, era una declaración de guerra, y yo la había hecho con una sonrisa, hablando de árboles y de comida. Me senté. Armando me apretó la mano por debajo de la mesa. «Estuviste magnífica, comadre». «Tenía que hacerlo, compadre. Se les estaba olvidando quién soy». Ricardo no dijo una palabra más en toda la noche. Mónica se quejó de un dolor de cabeza y se fue al tocador, de donde tardó mucho en volver. La fiesta se había acabado para ellos. Cuando nos íbamos, el Botones, que no me había visto en la entrada, corrió a abrirme la puerta del coche. Ricardo y Mónica me llevaron a casa en un silencio que pesaba como plomo. Al llegar a mi puerta, Ricardo por fin habló. «Mamá, lo de esta noche». «Fue muy educativa, mijo», lo corté. «Aprendimos mucho. Ahora estoy cansada. Tengo que levantarme temprano para cuidar a mis nietos. A menos, claro, que ustedes ya no necesiten a la niñera». Me bajé del coche sin esperar respuesta. Entré a mi casa, cerré la puerta y me apoyé en ella. Habían querido borrarme y terminaron poniéndome bajo un reflector. Ellos pensaban que el juego había terminado. Pobrecitos. No sabían que la verdadera junta de consejo apenas iba a comenzar. Esa noche, dormí como no había dormido en 10 años. Dormí profundamente, sin sueños. La conciencia tranquila, dicen, es la mejor almohada. Cuando me desperté,
El sol ya estaba colándose por la persiana de mi cuarto. Hice mi café, como todas las mañanas. El olor del café colado me ancla a la vida. Me senté en mi cocina, la misma cocina donde le preparé a Ricardo miles de mamaderas, y me tomé la primera taza en silencio. Esperé, porque yo sabía que, así como después del relámpago viene el trueno, después de la fiesta de anoche venía la llamada. A las 9 en punto sonó el teléfono. «Bueno», dije con calma. «Mamá», era Ricardo. Su voz no era la del doctor Solís de anoche. Era la voz de un niño asustado. Sonaba como si no hubiera dormido nada. «Mamá, ¿qué fue eso? ¿Qué le hiciste a Armando?». Respiré hondo. El burro hablando de orejas. «¿Yo qué le hice, mijo? Yo no le hice nada. Yo me senté en la silla que me dio. Yo me comí la cena, que por cierto estaba algo fría. Yo di las gracias y me vine a mi casa». «No te hagas la tonta, mamá. Sabes de lo que hablo. Me acaba de llamar Benito, el gerente de la planta. Me llamó para darme el pésame». «¿El pésame? ¿Y eso por qué? ¿Se murió alguien?». Dejaron mi oficina precintada. Pusieron un letrero de «En auditoría» en mi puerta. Me bloquearon el acceso al correo de la empresa. Armando lo hizo. Tú le dijiste que lo hiciera. Esta era la consecuencia concreta, la que duele. No la vergüenza social, esa se pasa. El bolsillo, el poder, eso sí que no. «Ricardo», le dije, y mi voz era tan firme como la mesa de roble que Esteban y yo compramos en nuestra primera Navidad. Yo no le dije a Armando que hiciera nada. Armando es un hombre grande. Él vio lo que vio. Vio a su director general, al hombre que maneja millones, avergonzarse de la mujer que le dio la vida. Vio cómo trataste a la viuda de su mejor amigo. «Fue un malentendido, mamá. Ya te lo dije. Estaba nervioso. Mónica». «Ah, sí, Mónica», lo corté. «Tu esposa», que por cierto me miraba como si yo fuera una cucaracha que se había colado en su fiesta. ¿Ella también estaba nerviosa? ¿Ella también tuvo un malentendido cuando me dijo que yo estaba causando una distracción?» Se quedó callado. Solo se oía su respiración agitada. «Mamá, por favor, tienes que hablar con Armando. Tienes que decirle que fue un error, que estábamos cansados, que lo sientes. Arregla esto». Y ahí estaba, el intento frustrado de revertir la situación. Ni siquiera era capaz de pedir perdón él. Quería que yo, la niñera, fuera a limpiar el desastre que él mismo había hecho. ¿Que yo lo sienta? Me reí. Fue una risa seca, sin alegría. «Mi hijo, yo no siento nada más que lástima. Lástima de ver en lo que te has convertido. Un hombre que se esconde detrás de su esposa y que le echa la culpa a su madre. ¿Arreglarlo yo? ¿Por qué? Para que puedas volver a tu oficina y seguir firmando cheques que yo no entiendo y seguir humillándome en privado. Eso no es justo. Yo te doy dinero, te pago, te ayudo con tus gastos». Sentí la sangre subirme a la cabeza. «Tú no me das nada, Ricardo, nada. El dinero que recibo cada mes no es tu caridad. Es una miseria de las ganancias que me tocan. Un dinero que tú decidiste que era suficiente para la viejita para que no moleste, mientras tú y Mónica compran coches del año». Colgó. Me colgó el teléfono. Sabía que vendría la segunda ola. Si el hijo no puede, manda a la esposa. No pasaron ni 30 minutos. Tocaron el timbre. No con el toque suave de siempre. Tocaron con rabia, con el dedo pegado al botón. Abrí la puerta. Era Mónica. Llevaba unas gafas de sol tan grandes que parecían un antifaz. Pero no venía sola. Traía a mis nietos, a Mateo y a Sofía. «Abue», dijo Sofía, corriendo a abrazarme. La levanté y la llené de besos. Olía a cereal y a inocencia. Mateo se quedó atrás, mirando a su mamá. «Hola, Amalia», dijo Mónica, quitándose las gafas. Tenía los ojos hinchados, pero no de llorar, de rabia. «Mónica, qué sorpresa. ¿Vienes a dejarme a los niños? Justo iba a hacer unas arepas». «No», dijo ella seca. «No vengo a eso. Vengo a hablar, a solas. Mateo, Sofía, vayan a mi cuarto. En el cajón de abajo hay unos carritos nuevos y unas muñecas. Jueguen ahí un ratito». Los niños corrieron felices. Apenas desaparecieron, Mónica se transformó. «¿Está contenta?», siseó. «¿Feliz?». Destruyó a su propio hijo. «Yo no destruí a nadie, Mónica. Ricardo se destruyó solo. Y tú le estabas dando la pala para que cavara más hondo». «¿De qué hablas? Ricardo es un genio. Él hizo esa empresa.
Ustedes, los viejos, solo cuentan historias. Pero él trajo el contrato alemán. Él nos hizo internacionales. Ah, sí, el contrato alemán, dije, caminando hacia mi sala. Ella me siguió, como un perro de ataque. El contrato donde tu esposo, el genio, se olvidó de leer las cláusulas de ajuste de inflación. El contrato donde estábamos pagando el envío y el seguro, y que nos iba a dejar en la ruina en menos de un año. ¿Ese contrato? Mónica se quedó con la boca abierta. ¿Tú cómo sabes eso? ¿Estuviste espiando? Yo no necesito espiar, Mónica. Yo sé leer números, y sigo recibiendo los balances, los de verdad, no los resúmenes bonitos que Ricardo presenta en las fiestas. Yo fundé esta empresa, ¿recuerdas? O como dijo tu esposo, soy la niñera, y la niñera sabe dónde guarda cada quien sus secretos. Se sentó de golpe en mi sofá. El sofá viejo, el que tenía la tela un poco gastada, pero que era cómodo. Armando le quitó todo, susurró ella. La oficina, el coche de la empresa, las tarjetas. Dice que hay una junta de consejo extraordinaria mañana. Así es, dije sentándome frente a ella. Tú tienes que parar esto. Amalia, por favor. Su voz cambió. Pasó de la rabia a la súplica falsa. Piensa en tus nietos. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Quieres que crezcan viendo a su padre humillado, fracasado? ¿Quieres que vivamos, no sé, en un apartamento? Sofía es alérgica al polvo. Siembra vientos y cosecharás tempestades. Estaba usando a mis nietos. La miré fijamente. Mónica, yo he cuidado a esos niños desde que nacieron. Los he cuidado cuando tú tenías viajes de compras y cuando Ricardo tenía cenas de negocios. Los he cuidado enfermos. Los he llevado al parque. Yo sé que Sofía no es alérgica al polvo. Es alérgica al polen de primavera. Tú ni siquiera sabes eso. Se puso pálida. Ustedes dos han vivido en una burbuja de lujos, pagada por el sudor de mi esposo, pagada por mis sacrificios, pagada por mis acciones, y en lugar de dar las gracias, me pisotearon. Me escondieron. Les dio vergüenza a la viejita que les huele a sopa. No, no es eso. Sí es eso. Y ahora la burbuja se reventó, y tú vienes aquí a pedirme que la infle de nuevo. Pues no. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a esa junta mañana, y voy a escuchar, y voy a votar, y voy a hacer lo que debía hacer hace 10 años, salvar mi empresa, salvar el legado de mi esposo, salvarla de Ricardo, salvarla de las apariencias, de los contratos malos, de la gente que cree que el dinero crece en los árboles. Ahora, si me disculpas, mis nietos tienen hambre, y yo soy la niñera, tengo que ir a hacer arepas. La mañana siguiente, el aire en la sala de juntas era pesado. El olor a café caro y a miedo era lo único que se sentía. Estaba la gran mesa de caoba que Esteban y yo habíamos comprado en una subasta. En la pared, el retrato de mi difunto esposo, mirándonos con una media sonrisa, como si supiera el lío que se iba a armar. Estábamos don Armando, en la cabecera, Ricardo, a un lado, pálido, con ojeras, y yo. Me senté frente a mi hijo. «Buenos días», dije, poniendo mi bolso en la silla de al lado. Ricardo no contestó. Armando asintió. «Bien», dijo Armando, abriendo una carpeta. «Ricardo, ¿sabes por qué estás aquí? Anoche no fue solo una falta de respeto familiar, fue una falta de juicio catastrófica. Un director general que se avergüenza de sus raíces no es un líder, es un peligro. ¿Y los números del contrato alemán? Eso fue un error de cálculo», saltó Ricardo. «Se podía arreglar». «Se podía arreglar, sí», dije yo, con calma. «Si lo hubieras visto. Pero estabas muy ocupado comprando trajes nuevos para la fiesta. Estabas más preocupado por cómo te veían que por lo que estabas firmando. Mamá, tú no entiendes de esto. Son negocios modernos». «¿Negocios modernos?» «Mijo, los números no son modernos ni antiguos. Los números son números. Y tus números están en rojo. Tus gastos de representación son el doble que los del año pasado. Y las ganancias están bajando». «Tú no sabes nada», gritó. «Eres una vieja metiche. Tú solo tienes unas pocas acciones de viuda. No tienes derecho a estar en esta sala». El golpe final, el insulto definitivo. Armando me miró. Yo sonreí. «Ay, Ricardito», dije, y saqué de mi bolso un fajo de papeles. Los puse sobre la mesa con un golpe seco. «Aquí es donde te equivocas. Aquí es donde tu ceguera te va a costar el puesto.
Abrí los papeles. Eran los títulos de las acciones. ¿Acciones de viuda? Tienes razón. Soy la viuda de Esteban Solís, y como su viuda, heredé su 30% de las acciones. Pero tú, en tu arrogancia, te olvidaste de algo fundamental. Te olvidaste de mí. ¿De qué hablas? Yo no entré a esta empresa como la esposa de Esteban. Yo entré como socia. Cuando tu padre y Armando necesitaban el primer préstamo grande, el banco no se los daba. Les faltaba capital. ¿Sabes quién puso ese capital? Yo, con la herencia de mi padre. Puse mi dinero a cambio de un 30% de la empresa. Tu padre tenía 30 y yo tenía 30. Ricardo me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. Cuando Esteban murió, continué. Su 30% pasó a mí. 30 más 30, Ricardo. ¿Cuánto es eso? ¿El doctor Solís sabe sumar? Se quedó sin aliento. Y luego, cuando te di la dirección, te vendí el 5% de mis acciones. Para que te sintieras importante, para que tuvieras algo tuyo. Yo me quedé con el 55%. Silencio. Armando, seguí. Tiene su 30% y yo tengo el 55%. Eso suma, mijo, el 85% del poder de voto en esta mesa. Tú con tu 5%, no eres nada. La revelación fue total. No era el 40% que todos pensaban. Era el 55%. Era la dueña absoluta. Ricardo se desmoronó. Se echó para atrás en la silla, con la boca abierta, sin poder respirar. No era rabia, era shock puro. Había insultado, había humillado, había despreciado a la dueña, a la jefa, a la mujer que podía destruirlo con un chasquido de dedos. «¿Niñera?», le dije suavemente. «No, mijo, soy la dueña del parque de diversiones. Y tú te acabas de quedar sin boleto para subir a la montaña rusa». «Mamá, yo no sabía». «Claro que no sabías. Estabas muy ocupado siendo el jefe. Nunca te molestaste en preguntar. Nunca te molestaste en leer los estatutos de la compañía que te di hace 10 años. Pensaste que eran papeles viejos. Pensaste que yo era una vieja y te equivocaste en ambas cosas». «Amalia», dijo Armando, con voz formal. «Como accionista mayoritaria, la decisión es suya. ¿Cuál es la moción?» Me levanté. Caminé hacia el retrato de Esteban. Puse mi mano en el marco. «No lo voy a despedir, Armando. Es mi hijo. Es la sangre de Esteban, pero no puede seguir aquí». Me giré hacia Ricardo. «Estás suspendido de la dirección, indefinidamente. Te vas a la planta de Monterrey, como te dije. Vas a aprender el negocio desde el piso, desde donde tu padre y yo empezamos. Benito te va a enseñar». «Mamá, no puedes». «Sí puedo, ya lo hice. Y Mónica, ella va a tener que aprender a vivir con un presupuesto. La casa de lujo se vende, los coches de lujo se venden. Van a vivir en la casa de empleados de la planta, como todos los demás». «Me estás matando». «No, Ricardo», le dije, y mi voz se quebró por primera vez. «Te estoy salvando. Te estoy dando la oportunidad de volver a ser el hombre que crié, y no la caricatura en la que te convertiste». «Y una cosa más», añadí, caminando hacia la puerta. «A partir de hoy, yo vuelvo al consejo. Yo tomo la dirección financiera. Yo voy a regar las raíces». Abrí la puerta. Lo dejé allí, en la sala de juntas, solo con el fantasma de su padre y la realidad de su madre. La niñera acababa de guardar los juguetes, y la dueña de la empresa acababa de volver al trabajo. Mi nueva realidad comenzó el lunes siguiente a las 7 de la mañana. No volví a la oficina de Ricardo. Esa oficina era un acuario de vidrio y acero, con muebles que parecían más para exhibir que para usar. Era un lugar para impresionar, no para trabajar. Yo no necesitaba impresionar a nadie. Le pedí a Benito las llaves de mi antigua oficina, la que compartía con Esteban, la que había estado cerrada con llave durante 10 años, acumulando polvo y recuerdos. Era pequeña, tenía muebles de madera oscura y un olor a papeles viejos y a café rancio. Abrí las ventanas. «Doña Amalia», me dijo Benito, con los ojos húmedos. «Esta siempre fue su silla. Tráeme los libros, Benito, no las presentaciones de colores que le hacían a Ricardo. Tráeme los libros de contabilidad de verdad, los de las deudas, los de los gastos, los del taller, y tráeme un café bien cargado. Tenemos mucho que hacer». Ese fue mi primer día como directora general interina. La noticia corrió como pólvora.
Los empleados más viejos, los que recordaban mi nombre y el de Esteban, se acercaban a la puerta de la oficina. No decían nada, solo se paraban, me miraban y asentían. Era un saludo, era un «qué bueno que volvió», era un «por fin». Los empleados nuevos, los que Ricardo contrató, me miraban con miedo. Pensaban que la niñera venía a cortar cabezas. No corté cabezas, corté gastos. Cancelé el pedido de 3 coches de lujo nuevos para los directores de área. Cancelé la fiesta de fin de año en el Hotel 5 Estrellas. Haremos el convivio en el patio de la planta, le dije a Armando. Con carnitas y música, como antes. La comida la encargo yo. Reduje los gastos de representación de Mónica, que resultaron ser astronómicos, a 0. Si quiere ir al salón de belleza, le dije a mi compadre, que vaya con su dinero. El impacto fue inmediato. En menos de un mes, la empresa respiró. Los números, esos que no mienten, dejaron de estar en rojo. Y la gente, esa que sí siente, dejó de tener miedo. Empezaron a trabajar con ganas. Porque sabían que la mujer que estaba en la oficina de madera oscura no estaba jugando a ser la jefa. Estaba salvando el barco que ella misma había ayudado a construir. La lección para mi hijo fue la más dura. Las primeras 2 semanas recibí llamadas furiosas de Ricardo. Monterrey era un infierno. La casa era pequeña. Benito lo trataba como a un peón. Mamá me puso a contar tornillos. A mí, al doctor Solís, me gritó por teléfono. «¡Qué bueno, mijo!», le respondí con calma, mientras firmaba una nómina. Mi papá era carpintero y contaba clavos, y gracias a que contaba bien, yo pude ir a la escuela. Sigue contando. Cuando termines con los tornillos, pídele a Benito que te enseñe a revisar la presión de las calderas. Colgaba furioso. Pero el hambre es más fuerte que el orgullo. Ricardo estaba acostumbrado a un sueldo de director. Ahora tenía un sueldo de supervisor en entrenamiento. Un sueldo real. Una tarde, Benito me llamó. «Doña Amalia, solo para informarle. El doctor Ricardo acaba de terminar el inventario del almacén número 3 y encontró un error. Un error que nos estaba costando dinero. Un proveedor nos estaba cobrando doble por unas válvulas». Me quedé en silencio. «¿Doña? ¿Sigue ahí?» «Sí, Benito. Sigo aquí». «¿Y qué hizo Ricardo?» «Bueno, al principio se puso como siempre, pero luego tomó el teléfono y llamó él mismo al proveedor. Y habló fuerte, pero habló bien, como hablaba don Esteban. Les dijo que si no nos regresaban el dinero, él mismo iba a ir a su planta. Les leyó una cláusula del contrato. «Viera usted, doña, creo que el muchacho está aprendiendo». Colgué el teléfono y se me salió una lágrima. No era una lágrima de tristeza, era de esperanza. Mi hijo estaba, por fin, contando tornillos. Con Mónica fue diferente. Mónica era un animal de lujo. No sabía vivir sin eso. La venta de la casa fue una batalla. Trató de esconder joyas, trató de sacar muebles, pero los auditores de Armando fueron implacables. Una tarde apareció en la puerta de mi casa. Ya no llevaba los tacones de aguja. Llevaba zapatos bajos y la cara lavada. Se veía más joven y al mismo tiempo 1000 años más vieja. «¿Qué quieres, Mónica?», le dije. Estaba haciendo sopa para mis nietos. Los cuidaba yo mientras sus padres se acomodaban en Monterrey. «Vengo por los niños», dijo, con la voz apagada. «Todavía no. La sopa no está lista. Siéntate». Ella se sentó en mi cocina, la misma cocina donde me había entregado la taza vacía. Miró a su alrededor. «Odias esta casa, ¿verdad?», le dije. «Es pequeña», dijo ella. «Es un hogar», le respondí. «Y no, Amalia. No te odio». Se quedó callada. «Te tengo envidia. Siempre te la he tenido». Eso sí que no me lo esperaba. «¿Envidia de mí? ¿De la viejita?» «Tú sabes quién eres», dijo. «Tú sabes hacer cosas. Sabes cocinar. Sabes llevar una empresa. Sabes cómo hacer que la gente te respete. Yo solo sé gastar el dinero de Ricardo. Y ahora no hay dinero. Y Ricardo no me contesta el teléfono. Solo trabaja. Dice que está contando tornillos. Está aprendiendo», le dije. «¿Y yo qué voy a aprender, Amalia? A ser pobre. A vivir en esa ciudad horrible y polvosa». Me di la vuelta y apagué el fuego de la sopa. «Pobre Mónica, es la que tiene el alma vacía.
Pobre es la que necesita que el mundo la mire para saber que existe. Pobre es la que cree que un vestido caro la hace mejor persona. Tú no eres pobre, mija. Eres floja y estás asustada. ¿Y qué hago? Le puse un plato de sopa en la mesa. Por ahora come. Tienes que estar fuerte para el viaje. Tus hijos te van a necesitar. Y en Monterrey no hay sirvientas. Vas a tener que aprender a hacer sopa. La vida siguió. 6 meses después, la empresa era otra. Estable, fuerte. Habíamos pagado las deudas malas. Habíamos renegociado el contrato alemán. Yo encontré una cláusula que Esteban ponía siempre, una sobre la calidad de los materiales, que los alemanes no estaban cumpliendo. Tuvieron que pagarnos una multa. Benito era ahora el director de operaciones. Y yo era doña Amalia, la presidenta del consejo. Armando, feliz, se había ido a pescar. Dijo que la empresa estaba en mejores manos que nunca. La transformación más grande no fue en las finanzas, fue en la familia. Ricardo me mandó una carta, escrita a mano, en papel de cuaderno. Mamá, ayer arreglé la máquina número 5. Se había roto una banda. Me ensucié de grasa hasta las orejas. Y cuando volvió a arrancar, todos los obreros me aplaudieron. Nadie me ha aplaudido así en mi vida, ni cuando cerré el contrato alemán. Entendí lo que decías de las raíces. Gracias. Perdóname. Tu hijo, Ricardo. Mónica me llamó. Había conseguido trabajo. Era recepcionista en una clínica dental. Me pagan una miseria, Amalia, me dijo, pero por primera vez la oí reírse. Pero el doctor dice que soy muy buena organizando las citas. Y el otro día, una señora me trajo un flan de agradecimiento. Un flan, Amalia. Nadie nunca me había regalado un flan. Yo me quedé con mis nietos. Se vinieron a vivir conmigo mientras sus padres se encontraban. Mi casa pequeña se llenó de risas, de tareas escolares y de olor a galletas horneadas. Mateo, mi nieto, un día me preguntó, «Abue, ¿tú eres rica?» Lo senté en mis rodillas. «Mira, mijo, hay 2 tipos de personas, las que creen que valen por lo que tienen y las que saben que valen por lo que son. Tu papá me llamó la niñera y pensó que era un insulto, pero ser niñera, cuidar, es el trabajo más importante del mundo. Es más importante que ser director». «¿Y tú qué eres?», me preguntó. «Yo soy Amalia Torres. Soy tu abuela. Fui la niñera. Y ahora soy la jefa. Y las 3 cosas son igual de importantes. A veces voy a la oficina. A veces me quedo en casa haciendo sopa. Ya no hay diferencia. Mi legado no está en el edificio de la empresa. Está en Benito, que ahora dirige con justicia. Está en Ricardo, que aprendió el valor de la grasa en las manos. Está en Mónica, que descubrió que vale más que un vestido caro. Y está en mis nietos, que saben que su abuela es fuerte. El otro día, en la junta de consejo, uno de los accionistas nuevos, uno de los que trajo Ricardo, propuso que vendiéramos la empresa a un consorcio extranjero. Ofrecían mucho dinero. Todos me miraron. Me levanté. Me alicé la falda. «Señores», les dije, «mi esposo y yo fundamos esta empresa con $100 y un sueño. Pasamos hambre. Vendí mis joyas de boda. Mi hijo casi la destruye por vanidad. Esta empresa», dije, poniendo mis manos sobre la mesa de caoba, «no es un negocio. Es el corazón de mi familia. Y el corazón no se vende». Salí de la sala. No tuve que esperar a la votación. Sabía que había ganado. Mi nombre es Amalia Torres. Y mi historia apenas comienza.